Saludos amigos, esto es Iglesia Online, les habla Francisco Javier Acero, con nosotros está Patricio Lynch, Francisco Javier Monroy y también Daniel Portillo, que en un momento se conecta con nosotros. Bienvenidos. Gracias, Javier. Buenas, ¿cómo están? Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bien, hoy con el gusto de compartir con ustedes. Hace unos días, el 11 de octubre de este mismo año, en Roma, se celebraban los 60 años del Concilio Vaticano II, un concilio que rompió paradigmas y empezó también a rodar dentro de la Iglesia. Tiene que seguir rodando este Concilio Vaticano II, tiene que seguir aplicándose en todas las iglesias y no solamente en las personas. Y bueno, pues una de las cosas que también va a ayudar estos 60 años a ilustrarnos es el tema de la sinodalidad, que es un proceso, empieza por una mentalidad personal, por cambiar la mentalidad de que el cura todo lo puede y que tenemos que trabajar todos juntos. En fin, estamos en esa capacidad de escucha, discernimiento, de seguir un paso paso a paso lo que Jesús pide de nosotros. Y bueno, el Concilio Vaticano II se ha estudiado mucho, se ha dicho mucho, y creo que en la práctica no sé si es una materia aún pendiente que tenemos que seguir machacándola en las comunidades parroquiales, en las comunidades religiosas, en fin, en toda la Iglesia. No sé qué opinan, Patricio, Javier, adelante. Pues Javier, el 11 de febrero celebramos una misa ahí en el Vaticano con el Papa Francisco, recordando a San Juan XXIII, precisamente, que era el día de su memoria, si no me equivoco, y esos 60 años de la apertura del Concilio Vaticano II. En el 62, pues allá se inauguró en un 11 de febrero y básicamente fue un golpe del espíritu, porque realmente fue un golpe, se vio en los años posteriores al Concilio Vaticano II, un golpe muy fuerte del Espíritu Santo para removernos de las sillas, de la centralización y del inmovilismo, del clericalismo y de muchos aspectos que todavía estamos pues en proceso de llevarlos adelante, ¿verdad? Es sobre todo un concilio para abrirnos, dejarnos tocar por las realidades de las personas y poder sentirnos parte de un mundo que necesita a Jesucristo y que básicamente no debe ser evangelizar al mundo, no debe ser el estar encerrados en nuestras sacristías, ¿no? Creo que el Papa, en muchos aspectos de los que podremos ir ahora comentando, seguramente pues nos lo está recordando de manera muy real y concreta. Y tendremos que hablar también un poquito de esas tendencias que seguramente todavía después de 60 años hay en contra del Vaticano II, de lo que el Vaticano II es todavía y supone todavía. Fíjate que a nivel comunicativo, el Vaticano II fue uno de los, ha sido el primer concilio que se ha seguido a través de la radio y la televisión, ¿no? Por primera vez en la historia es un evento de tales dimensiones que se reunieron en Roma más de 2.000 obispos de todas las naciones de la tierra. Estamos hablando del año 62. O sea, no había WhatsApp, no crean que los vuelos aéreos eran como pues son ahora, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, entraban en la casa de los cristianos todo lo que se cocía ahí en la sala y en las aulas conciliares a través de, como digo, la radio y la televisión. El concilio, yo creo que fue durante los 4 años de su celebración un momento en donde todos estaban pidiendo un cambio, desde pues el fiel que estaba en una parroquia, que iba a misa y no entendía lo que decía el padrecito, hasta los pastores, ¿no? Y creo que para mí lo más significativo es que va abriendo una etapa misionera dentro de la Iglesia. Se le va dando ese carácter de no nos perdamos, que es un carácter que le está dando también el Papa Francisco, que el objetivo de la Iglesia es anunciar a Jesucristo. No nos perdamos en otras cosas, ¿no? En burocracias, que a veces las burocracias y las estructuras mismas de la Iglesia nos hacen perder lo que es la centralidad de la Iglesia, el anuncio de Jesús. No sé qué opinas, Patricio.
Javier, yo pensaba primero hacer una consideración sobre el Concilio Vaticano II, que en el siglo XX está, bueno, adjetivado como el acontecimiento eclesiológico más importante, por muchos motivos, ¿no es cierto? Ustedes estaban hablando acerca de la misión. Creo que el Concilio Vaticano II reforzó el sentido de la naturaleza y la razón de ser de la Iglesia. Esto que muchas veces decimos, que la Iglesia existe para evangelizar, que la Iglesia por su naturaleza es misionera, al punto tal de que si la Iglesia no es misionera, pierde, repito, su razón de ser. Tiene que ver con lo identitario de la Iglesia. Pero también pensaba, Javier, cuando nosotros hablamos de un concilio, estamos hablando también de la historia de la Iglesia. Y creo que nos puede ayudar a salir esta imagen a veces infantil de creer que la Iglesia siempre fue igual. La Iglesia es un organismo humano y como todo lo humano pasa por etapas de crecimiento, ¿no es cierto? Y de transformaciones y de crecimiento a lo largo de los siglos. Y la Iglesia en este ejercicio histórico, los concilios han sido hitos como momentos luminosos, donde en distintas etapas, en distintos contextos, donde había distintas situaciones, problemas políticos o problemas teológicos o controversias teológicas, bueno, los concilios fueron como un faro que ayudaron a la Iglesia a poder reformular su teología, a poder establecer sus dogmas. Por ejemplo, que nosotros creamos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, eso es fruto de un concilio. Y que un concilio como un punto de llegada y un punto de partida también. Es la teología que se desarrolla a lo largo de los siglos y los concilios terminan de alguna manera institucionalizando. Decir que creemos en un Dios que es Trinidad. Bueno, todos los grandes dogmas trinitarios, cristológicos, etcétera, fueron concluidos a través de concilios. Por eso me parece que hay que resaltar la importancia de los concilios, porque nos traen mucha luz y nos ayudan a la autocomprensión y a la razón de ser de la Iglesia. Después de releer el sermón del Papa Francisco el 11 de febrero, aquí en Roma, fíjense que él, si lo vuelven a leer, no nos dijo cumplan, lleven adelante el Concilio Vaticano II, no, como que eso se supone, ¿no? Fíjense que nos animó a volver a aquello que llevó a aquella iglesia de entonces a hacer un concilio así. Muy interesante. Dice, vuelvan a mirar desde el cielo y a mirar desde Dios. Es decir, los hombres que estaban allí estaban mirando con un corazón humano divino, digamos, ¿no? O sea, viendo realmente desde ese espíritu de amar a la Iglesia, ¿no? Y en el sermón nos invitaba a volver a las fuentes de amor del concilio, es decir, volver a la pasión del concilio, al amor, a la pasión, a todo aquello que llevó a que se pudiera realizar el concilio. Muy interesante. A raíz de esto que dice Patricio sobre esta actualización, ¿no? De los concilios, viene a actualizar un poco la Iglesia en los tiempos que vive. Me acuerdo la famosa palabra aggiornamiento en italiano, ¿no? Que es esa puesta al día. Yo siento que el concilio se pone al día con todo esto que estamos nosotros celebrando, que es el sínodo. La Iglesia está en un proceso de sínodo y la finalidad del sínodo es prolongar lo que es el espíritu del Concilio Vaticano II, fomentar esta participación de los que formamos el pueblo de Dios y bueno, pues a la vez propiciar las enseñanzas, volver un poco a estos términos que tanto le gusta al Papa Francisco y que los podemos ver en los documentos conciliares, que es la participación, la comunión y la misión. Y yo creo que son palabras claves en el camino sinodal y que vienen a resumir un poco lo que invita el Concilio Vaticano II, ¿no? El Papa Francisco, me acuerdo que decía en esta misa del 11 de octubre, nos invita el Concilio Vaticano II a soñar y a construir una iglesia, una comunidad de mujeres y hombres unidos en comunión con una fe. Y esto es lo que viene a suscitar la Asamblea Eclesial que hace un año se celebró aquí en México, que es un repaso, a ver, una evaluación de cómo va esto de Aparecida. Pues yo creo que debemos de volver una y otra vez a crear estos sistemas de comunión y participación para no olvidarnos de la misión
central de la Iglesia, ¿no? Que vuelvo a decir es la de anunciar a Jesucristo. Ahora, podemos hacer muchas asambleas, podemos tener este proceso misionero, este proceso sinodal, pero si en la formación de los nuevos candidatos a sacerdocio no hay este proceso de apertura como nos invita el concilio, estamos yendo para atrás. Yo no sé qué opinen ustedes. Sí, a ver, resistencia, Javier, han habido siempre. Es más, la historia misma del Concilio Vaticano II es interesante analizarla y estudiarla, porque desde que a Juan XXIII, lo eligen papa, pensando estos grupos de que como era un papa anciano no iba a generar mucho cambio en la Iglesia, él termina siendo paradójicamente el propulsor y convoca a este Concilio Vaticano II, lo convoca en el 59, empieza en el 62, eso generó muchísimas resistencias, al punto tal que los grupos integristas de esa época, fíjense que al Papa lo acusaban de ser comunista, lo acusaban de que iba a generar un cisma, lo acusaban de que iba a generar una profundísima división en la Iglesia. Entonces, este tipo de resistencia, es más, en las reuniones preparatorias del concilio, ustedes saben que hubo muchas reuniones preparatorias, había como dos grandes bandos que se resistían, ¿no es cierto?, y chocaban el uno con el otro. Entonces esta dinámica de resistencia no es nueva, es tan antigua como la Iglesia, y que tenemos que aprender a convivir, y creo en esto que siempre resaltás vos, Javier, que es el tema de la unidad, porque eso también es un rasgo católico, mantener la comunión en la diversidad de opiniones. También considerando, y esto no nos tiene que generar un miedo, toda teología nuestra, católica, Javier antes hablaba de volver a las fuentes. Una de las fuentes son las Sagradas Escrituras. Y nosotros vemos ya en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento y en los 4 Evangelios, hay una diversidad de teologías. Entonces, la fuente de la cual bebe nuestra teología y el magisterio eclesial, bebe de una fuente que es diversa, nunca fue uniforme. Entonces, no tenemos que tener miedo. Tenemos que aprender a dialogar, a buscar la comunión y saber que siempre va a haber diversidad. Vamos a una pausa, esto es Iglesia Online, enseguida volvemos. Seguimos aquí, esto es Iglesia Online, les habla Javier Acero, con nosotros está Patricio Lynch y también Javier Monroy. Va a conectarse, parece ser ya por problemas que traen la conexión, Daniel Portillo. Nosotros seguimos hablando de estos 60 años del Concilio Vaticano II, 60 años en donde pues ha habido de todo, hemos platicado un poco de pues la misión y también esa finalidad que tiene la misión de la Iglesia y la finalidad que tiene el sínodo, ¿no? Con esos 3 ejes de comunión, participación, de misión. Y pues yo sí quisiera en este momento también hablarles de aquel discurso después de la apertura del concilio. El Papa Juan XXIII se asoma a la ventana y hace un discurso muy famoso que se llama el discurso de la luna, ¿no? En donde pues él mismo estaba ya enfermo y para él lo importante es que el concilio había empezado, ¿no? No le preocupaba si lo podía acabar, sino más bien pues que esa noche estaban ahí un montón de gente reunidas, eran como 100.000 personas reunidas como por acción católica, ¿no? Y pues él abre la ventana y pues empieza a hablar desde el corazón y vemos a un papa que habla ya espontáneamente. Y esto tiene también un eco ya comunicativo e histórico, ¿no? Un papa que abre la ventana y sin papel les dicen mirad a la luna, recordar y hacer una caricia a los niños y enfermos cuando volváis otra vez a vuestra casa. Un papa humano, que creo que eso también es algo profético, ¿no? Ese gesto. No sé si quieren decir alguna cosa que a ustedes les llame la atención o les haya llamado la atención a lo largo de estos años del Concilio Vaticano II. Daniel se nos ha enganchado. Hola, Daniel. Adelante. Saludos, ¿cómo están? Hola. Muy bien. No, yo algo breve, y lo dejo cortito. Esto del signo de abrir la ventana, creo que en el discurso inaugural el Papa también dice algo: es tiempo de abrir las ventanas al soplo del Espíritu Santo para que saque el polvo imperial de Constantino, ¿no es cierto? Entonces,
que tiene que ver también con esta historia de la Iglesia, donde en algún momento se identificó tanto con el poder temporal, especialmente desde el Edicto de Milán, y Roma pasa a ser católica por decreto, y todo, bueno, el devenir histórico, la Edad Media, donde prácticamente el poder temporal y sacral es lo mismo. Bueno, evidentemente la Iglesia fue teniendo estas consecuencias, por eso me parece muy sugestiva esa frase de Juan 23. Es tiempo de que se destierre el polvo imperial de Constantino, ¿cierto? De lo que cuentas, Javier, del discurso de la luna, yo simplemente quiero invitar a todos los que nos estén viendo y escuchando que lo busquen en internet y que lo lean detalladamente. Es bonito, es hermoso, es tierno, es cercano, es humano, es la actitud de un papa que es un anciano que simplemente no sabe lo que va a venir, no le preocupa mucho, que confía en Dios y que es cercano a la gente tal cual, ¿no? Es decir, acaricien a los niños, miren la luna que decías, ¿no? Vayan a sus casas, pasen una buena noche. Nada de las grandes teologías que después a lo mejor creemos que ha sido el Concilio Vaticano II, ¿no? Que estuvieron ahí trabajando todos esos temas. Pero yo creo que es esa actitud del corazón de Juan XXIII lo que, además de ser su santidad, toca un poco y empuja profundamente al concilio y los 60 años que hemos estado viviendo, ¿no? Esto yo creo que nos sirve, sobre todo a Lynch, que es el doctor en teología. Daniel. No, solamente mencionar también que el concilio comenzaba con una de las expresiones más fuertes de ayornamiento, es decir, actualización. Cualquiera pudiera pensar que toda actualización pudiera ser inmediata, es decir, como con un tiempo muy veloz, muy rápido. Y han pasado 60 años y constatamos que aún el tiempo no ha sido suficiente para lograr quizás ese deseo, o que ese deseo se encarne y que ese deseo sea pues plasmado concretamente en todas las realidades que al menos quisiéramos. Pero creo que esto lo señalo porque siento que a veces los procesos que tenemos en la Iglesia, o es más, cuando existen los procesos, porque a veces queremos romper los procesos pastorales, parroquiales, etcétera, es darnos cuenta que ayornar significa respetar el proceso que se va actualizando y que se va moviendo, y que quizás son cosas que uno no verá el día de mañana. Es decir, pienso que así como Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, incluso Juan Pablo II no llegaron a ver todas aquellas realidades de anhelo que esperaban con el Concilio Vaticano. Pienso que es como respetar los procesos que cada quien en su caminar, cada uno también desde sus alcances, puede ir sumando y puede ir apoyando también para que esto sea una realidad. Javier o Patricio. No, decía la palabra proceso, quiero resaltar que dice Daniel, porque antes yo dije también que los concilios son un punto de llegada, pero también un punto de partida, y hay todo un proceso de recepción después. Un ejemplo claro del proceso de recepción del Concilio Vaticano II fue en Latinoamérica, ¿no? Con las distintas reuniones de los obispos latinoamericanos, esos grandes sínodos de obispos, ¿no? Medellín, Puebla, que son frutos del Concilio Vaticano II. O sea, también tienen esta capacidad creadora. No es letra muerta, sino que es el espíritu que suscita en la Iglesia nuevos pronunciamientos, que no es solamente teoría, no son solamente textos, porque está bien, sí, hay muchos textos, pero que están ubicados en un contexto. Yo quisiera resaltar también, porque fue tan importante, tal envergadura el Concilio Vaticano II, que podríamos buscar como distintas categorías, porque, por ejemplo, primero la composición del concilio. Fue la primera vez que hubo obispos de todas las nacionalidades. Nunca había sucedido eso. En las historias de los concilios no había obispos de todo el mundo. Fue la primera vez que se logró una reunión de este tipo. También la comprensión del tiempo, ¿cierto? Pasamos de una iglesia que tenía una mirada un poco más pesimista a tener una imagen más positiva del tiempo y también del mundo. Y solamente estoy enumerando una serie de cuestiones, porque la riqueza de este concilio es inabarcable. Por eso vos al principio decías, Javier, Monseñor Javier, que aún tenemos que seguir tratando de plasmar la riqueza. Y me parece que el pontificado de Francisco es un signo de los tiempos, porque él, su estilo de pontífice, los documentos,
que fue promulgando y su estilo pastoral creo que favorece mucho para que este concilio pueda seguir dando frutos, ¿no? Así que bueno, enhorabuena. Me gusta que hayas nombrado a Monseñor Javier, porque ahora a los Javieres se nos puede distinguir claramente, yo creo, ¿no? Uno es Monseñor Javier y otro Javier Asecas, que es mejor, ¿verdad? Javier Asecas. Vuelvo a lo anterior, de lo que has dicho tú, Patricio, que por supuesto lo subrayo, pero sobre todo el concilio yo creo que ha hecho una iglesia más humana y más pastoralista, más preocupada de los vulnerables, y creo que con el Papa Francisco nos está recordando que hay un concilio que tenemos que ir cumpliendo el concilio, a pesar de que, como hemos dicho en el anterior bloque, hay fuerzas que quieren volver a los tiempos nostálgicos, ¿no? A los tiempos anteriores, pero yo siento que con el Papa Francisco nos está diciendo: no miremos al centro, vayamos a la periferia, y desde la periferia veamos cómo está el mundo. Y bueno, pues esto es un poco el resumen también del concilio cuando vemos lo que dicen algunos documentos. Javier. Sí, era simplemente apoyar que el Papa lo dijo en el sermón. Tiene un apartadito donde dice que la Iglesia no celebró el concilio para contemplarse a sí misma, sino para darse. Para eso lo celebró. O sea, no celebró un concilio para sobresalir, para que los ojos del mundo por encima de los demás, etcétera. No, sino para servir al mundo. O sea, las interpretaciones que da el Papa en la línea de lo que estás diciendo, que da sobre el Vaticano II, son hermosas en algunos de los párrafos de la celebración que tuvimos aquí el 11 de febrero, ¿no? Como él interpreta todo aquello que en realidad es lo que él nos está diciendo, que es lo que tenemos que hacer hoy en la Iglesia. No varía mucho. Sí, el 11 de octubre. Y hay algo que quiero destacar. San Juan XXIII, San Pablo VI. Juan Pablo I está ya en proceso de canonización. San Juan Pablo II. Es decir, yo creo que estamos siendo bendecidos por Dios con gente que realmente lo que quiere es una iglesia santa, pero no el santo que nosotros conocemos, que está en la iglesia, en la comunidad parroquial nuestra, ¿no? Sino el santo de la puerta de al lado. Es decir, nos invitan también todos estos documentos a caminar juntos, porque lo dice incluso en el discurso de la luna, dice Frater Sumus, somos hermanos, y a caminar juntos, y más allá de esto, ¿no? A procurar sentir a Dios todos juntos. El Papa bueno, el Papa Juan XXIII, le tocó también una época dura, en donde recuerdo que estaban los misiles en Cuba, y él tuvo que mediar, como iglesia se media también en los momentos de conflicto, y pues es como nuestro Papa Francisco, que es también un Papa bueno. Bueno y argentino, por eso bueno. Bueno, añadir no. Bueno, no sé si hay algo que quiera para terminar este programa dedicado al Concilio Vaticano II en sus 60 años. Daniel, Javier, para finalizar. Quisiera yo nomás mencionar que como fruto del Concilio Vaticano vino la reforma litúrgica también, que a lo mejor nos llevará otro segmento para compartir esto, pero quiero resaltar que como fruto de este esfuerzo y de esta visión pastoral que señalaba Patricio, como lo pastoral también tiene que implicar lo litúrgico, y que lo litúrgico visto desde esta perspectiva necesitaba también reformarse. Una iglesia que desde lo sacramental también fuera más cercana, no más distante. Entonces, si queríamos abrir las puertas también de la iglesia, estas ventanas, para que se sacudiera todo este polvo, pues también era necesario desde lo litúrgico visualizar de qué manera las formas, las maneras, como hacemos presente a Dios desde lo sacramental, resultaba también una manera de comunicación auténtica y de una manera de comunicación que fuera humanamente más cercana para nuestra gente. Esto lo dejo con puntos suspensivos porque creo que nos daría para reflexionarlo juntos después. Pues nada, nos vamos con eso. No se olviden: comunión, participación y misión. A eso nos invita el concilio, hoy renovado con el sínodo, para todos, en donde debemos de participar allá donde estemos. Esto ha sido Eclesia Online. Muchísimas gracias, Javier, Daniel, Patricio. Saludos, que estén bien. Saludos, hasta luego.
Y gracias a ustedes por seguirnos aquí en Iglesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.